luego les paso para que puedan, o sea, repasarlo cuando quieran. We're ready, Eric. Yeah. Can you hear me? Perfect. Good. We're set to go. Alberto, are you translating? Yes, it's my pleasure. Gracias. Gracias. Well, welcome back. I hope everybody got a chance to stretch. Bienvenidos, espero que cada uno hayamos tenido un momento para estirarnos. So as Ray was just talking about, Paul was discussing Christ's work in our lives from a personal sense. En la medida que estaba hablando Rey, él nos estaba explicando cómo era nuestra vida en un sentido personal. How we walked, what influenced how we walked, how we received grace, and how we were went from death to life. Cómo caminábamos antes, cómo recibimos la gracia, cómo fuimos trasladados de la oscuridad a la luz. And he kept with that pattern of here's where we were individually, and then here's where we are now. Y hay un patrón allí, menciona en varias ocasiones dónde estábamos antes y luego dice a dónde estamos ahora con respecto a eso. And so now he's going to use the same pattern, but he's going to talk about how we are or socially or with other people. Ahora él va a continuar con ese mismo patrón, pero ahora lo va a comparar cómo somos socialmente para con las demás personas. So I want you to think about what it means to be on the outside or an outsider. Entonces quisiera que consideráramos y analizáramos lo que significa ser un extranjero o un forastero. Right, somebody who doesn't receive what other people get, is sort of left behind, is missing out. Es alguien que no recibe lo que piensa que merece, que es excluido, que es marginado de otros. Right, it's a feeling of loneliness and lacking. Es un sentimiento de soledad, de escasez. And we're going to look at how the situation was back in the Old Testament times. Y vamos a analizar esto a la luz de cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento, cómo era antes. So let's read verses 11 to 12. Entonces vamos a leer los versículos 11 y 12. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 11 through 12? Okay. See, just 11 through 12. Thank you. So a couple of things I want to point out here. The part of it was the promise of God was to Israel originally. Entonces hay algunas cosas que quiero puntualizar aquí. La promesa de Dios originalmente era para Israel. And part of God's law included identification of Israel as being separate from all the other people. Y parte del pacto de Dios era separar al pueblo de Israel de todos los demás pueblos. Esa era parte del trato. So that the Israelites of that time would look down on the Gentiles. Para que de ese modo los israelitas de ese tiempo miraban como inferiores a todos los demás. And look at the wordings used: separated, excluded, strangers, without. Y oyen analicen las palabras que usa: extranjeros,
excluidos, sin Cristo, alejados, ajenos. So all of the perspective was from the Israel's point of view was we don't want to have anything to do with you. O sea, toda la perspectiva de los judíos para con los de afuera es no queremos nada con ustedes, o sea, con ustedes no tenemos nada que ver. And it would seem at the time that God was only going to work with Israel. So it says that they had no hope and they were without God. Y parecía en ese tiempo que Dios únicamente tenía trato con el pueblo de Israel y que todos los demás pues estaban excluidos totalmente. So picture what it must have been like in the early days of the church in Ephesus when there were Israelites and Gentiles who had this context or this background. Entonces, imagínate cómo habrá sido en la iglesia de Éfeso en ese tiempo, que estaban conviviendo judíos y gentiles, estaban juntos con este trasfondo. But the Israelites would tend to think in this way still, and the Gentiles would also tend to think, well, we don't get to be a part of this the same O way. sea, los judíos con esa tendencia a menospreciarlos, ¿no? O sea, decir, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Y los gentiles, igual, no, yo no tengo nada, pues nada que ver con ellos, o sea, como el agua con el aceite, nada que ver el uno con el otro. So I want you to think about what kind of divisions in society we have today. Entonces eso nos lleva a entonces a pensar qué divisiones vemos en nuestra sociedad el día de hoy. Right? It could be those who are in prison and those who are not in prison. Una puede ser los que están presos y los que no estamos presos. It could be the rich and the poor. Pueden ser los ricos y los pobres. It could be the clergy and the laity. Pueden ser los clérigos y los laicos. And as I think Alberto was discussing earlier, it could be the different denominations of the church. Pueden ser las diferentes denominaciones de la iglesia, como yo estaba mencionando hace un rato. Right. And in all of these cases, there's this tendency to identify yourself with which side am I on? Y en todas estas divisiones siempre tenemos la tendencia a identificarnos y a tomar partido de en qué lado estoy. And we tend to reinforce the division by thinking we're here and they're there and they're not us. We're separate. Y cuando nosotros nos colocamos en un lugar, estamos reforzando la división porque estamos aquí y no estamos allá y nosotros somos nosotros y ellos son ellos. And as some of you might be aware, there's a presidential election going on in the United States right now. Y pues todos ya deben saber que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos en este momento, actualmente, en este tiempo. And we get to see this exact the fight between the divisions happening all the time, every day. Y vemos esta pugna, esta lucha, esta división pronunciada todo el día, todos los días acá. Every message, everything, both officially and just the way people talk, it's all an us versus them. Y toda la conversación, sea oficial, política o informal entre la gente, todo es acerca de ellos y nosotros y ellos. Every perspective is how is my side or our side better and how is your side different and worse. Y toda la perspectiva es cómo nuestro lugar donde yo estoy es mejor que donde están ellos y ellos dicen exactamente lo mismo. And a lot of people are afraid of where this is going. Y mucha gente tiene miedo de a dónde nos va a llevar esto. They don't see any way out where things come back together. No hay manera, no se ve ninguna luz de esperanza de cómo esto se pueda unir de alguna manera. And this is partly the strength of a division that Paul is talking about between the Israelites and the Gentiles. Y esto es parte de la fuerza de esa división tan grande que había entre los judíos y los gentiles.
it was part of the cultural mindset of how people thought about themselves and how they thought about the other group. Era parte de la cultura, de la idiosincrasia de la gente. O sea, ellos eran así, ellos pensaban que siempre había sido así. And it'd been going on for hundreds and thousands of years. Y esto ha estado pasando por cientos y cientos de años. Right? Sometimes we can feel so hopeless in situations like that. If it's culturally reinforced, it's been going on a long time, and we don't see a way out of it. Y a veces podemos desesperanzarnos, estar sin la más mínima esperanza de que es algo que lleva siglos, es algo que se fortalece vez tras vez y no vemos ni el más mínimo, ni la más mínima esperanza de poder llegar a algo. So verse 13 starts with probably my favorite word in the Bible, which is but. Y el versículo 13 inicia con tal vez una de mis palabras favoritas en la Biblia, pero. No matter how bad something would be, God always comes with a but. Entonces, no importa qué tan difícil o imposible sea cualquier situación, Dios siempre aparece con un pero. He's always got a way to change it up and address the thing that looks impossible. Él siempre tiene una manera peculiar de transformar las cosas y de hacer que lo imposible se haga posible. So let's read 13 through 18. Entonces, vamos a leer del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. And notice that God doesn't downplay the division. O sea, Dios elimina la división completamente. He still talks about a barrier, a dividing wall, and enmity. O sea, él todavía está hablando de que hay enemistades, de que hay una barrera, de que hay una So separación. he doesn't indicate that this isn't a big problem. He realizes this is a big problem. Y él no indica que eso es un gran problema, él asegura que es un gran problema. And look at the language that's used here for how he addresses that problem. He broke down and he abolished and he brought near. Y noten el lenguaje fuerte que utiliza aquí cuando se trata de ese gran problema. Nos trajo cerca, rompió, abolió. It's a little bit like the fall of the Berlin Wall back in the 80s, where there was a very sharp division and the breaking down was a physical sort of destructive act on the barrier itself. Es algo pues parecido al muro de Berlín, que era un muro que dividía un lado del otro, pero cuando se rompió, se quitó y más o menos algo así es lo que nos está mostrando. And the effort involved is illustrated by that it was the blood of Christ, and through the cross, that's what it took to break that down. Y el esfuerzo que se tomó tiene que ver con que fue necesario el derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte para derribar ese muro. Right? It was costly. It was a difficult problem that needed, a large spiritual resources to address. O sea, era un problema inmensamente grande que requería de una solución grande y de
todos los recursos de Dios para romperlo. And the two key words of what he's trying to achieve are one and peace. Y las dos palabras claves que él está tratando de hacernos entender son uno y paz. And the word uno, the word one signifies that there is no more a division. There's nothing that separates. There's not us versus them. It's just one. Y la palabra uno significa que ya no hay división, que ya no somos nosotros y ellos, que ya no somos ellos contra nosotros, que es uno, ya no hay más que uno. And when something is one, it's not separable. There's only one. Y cuando algo es uno, pues es indivisible, o sea, no hay forma de cómo separarlo porque es uno. The things that that could be used to appear to be divisions aren't visible. Las cosas que aparentemente puedan ser divisiones no son visibles. It's more noticed to be one than it is to be separate. Y es algo que claramente se puede ver que es uno y no partes de uno. And the other key word is peace, Y la otra palabra clave es paz, which is in the opposite of the enmity, the tension, the fighting between the divisions beforehand. que es lo opuesto a la enemistad, al combate, al pleito que había entre uno contra otro constante. So this could almost be like a movie where there are these two big opposing forces, and Jesus comes in and breaks it down, and it's all just one, and peace reigns. It's a very active and almost violent transition from one state to the other. O sea, es como una transición muy violenta, de hecho, como en una película cuando hay dos fuerzas combatiendo uno contra la otra, pero entonces llega Cristo y de manera violenta pero eficaz, calma todo y de pronto todo está en paz, en armonía y ya no hay enfrentamiento y las dos partes se han vuelto una. So now that the division is gone and it's like the dust is still rising, and now we're looking around and just have to say, okay, now what do we do that we're one and we're in peace? Y bueno, y ahora que ya la división se quebró, que el muro se cayó, que ya somos unos y que ya tenemos paz, ¿y ahora qué es lo que sigue? So let's read verses 19 to 22. Entonces vamos a leer los versículos 20 al 22, en donde dice, 19 to 20, or, okay, 22. 22, ok. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, versículo 21, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So back in verse 19, he talks about being fellow citizens. Entonces, empezando aquí con el versículo 19, dice que somos conciudadanos. Right. We're all in the same country. We all live in the same town. We all have the same membership. O sea, todos vivimos ya en un mismo país, en una misma ciudad, todos tenemos la misma membresía y los mismos derechos. There's no longer something that identifies us as being different. We are identified as being one. Ya no hay nada que nos identifique como que somos diferentes porque ahora somos lo mismo, uno. And then the other word that he talked, or the concept he uses a lot, is house and building and temple and dwelling. Y los conceptos en la siguiente lámina nos habla de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Casa, construcción, templo, morada.
So not only do we live now in the same country and in the same town, but we live in the same house and we're together in the same physical place. O sea, no es que vivimos en la misma ciudad, en el mismo país y tenemos la misma nacionalidad, sino que ahora vivimos en la misma casa, juntos, en el mismo lugar físicamente. And it's a real physical permanent place, right? It's a building or a temple. It's something that has permanence about it. Y está hablando de un lugar físico permanente, de un solo lugar, un edificio, un templo, algo que es real, que es físico. So assume that I'm going to assume that you have a good home situation, and if you don't have a great home situation, imagine how good it could be. Entonces, asume que tienes una casa muy grande, que tienes una casa pues bien, y si no la tienes, pues imagínate qué padre sería tener una casa amplia y una casa pues bonita. And just how enjoyable it is to come home. Y qué agradable es llegar a casa a un pues a un lugar padre, a un lugar bueno. Right, it's the place you live. It's the place you can open the refrigerator and get whatever you want out of it. El lugar donde vives es un lugar con un refrigerador inmenso que tú vas y abres y puedes comer lo que quieras ahí, ahí está todo. Where you're going to share meals together. Pueden compartir comidas juntos. And you're just sharing life in a very everyday and tangible way. Y es compartir la vida juntos en una base de vida diaria. So as opposed to being enemies and strangers, we're now supposed to be, in a sense, in the same family. Y en vez de ser enemigos y de ser de partidos opuestos, ahora somos miembros de la misma familia. And we become that, we work as a family by just over time growing. Notice the words he uses, that we're being fitted together and growing. O sea, y convivimos, pasamos tiempo juntos, comemos juntos, crecemos juntos. Right, we're all growing together, sort of as we're being with each other. Entonces, a medida que estamos juntos, vamos creciendo a medida que convivimos. And people can be difficult. Y la gente puede llegar a ser difícil. Right, sometimes we tend to think that our Christian life is really just about us and about what we're doing. A veces tendemos a pensar que la vida cristiana somos nada más nosotros y lo que nosotros queremos y lo que nosotros hacemos. Without realizing that part of us growing is the ministry we have with the people around us, both how we serve them and how they serve us. Pero se nos olvida que la vida cristiana es precisamente cómo servimos a otros y cómo somos servidos, es los unos a los otros. And notice that in verse 22, it talks about being built together. Y en el versículo 22 acabamos de pues leer que somos construidos o edificados juntos. Right, picture a couple who has been married a very long time. Y ahorita se me viene a la mente una pareja que llevan muchos años casados. Right, they know they could finish each other's sentences, they understand each other, they know how to help and serve each other. Se entienden perfectamente bien, saben lo que está pensando el uno del otro, pueden terminar una frase que está diciendo el otro, se entienden y se suplen mutuamente con perfección. But it takes years and years to get there. Pero tomó años y años llegar ahí. And the key aspect of how we're able to go from being enemies, and it could be enemies in like being in the church and out of the church, or even within the church from a different denomination or my role in the church, the key to working against that. Sí, y
puede ser esto que hay una división entre los que estamos dentro de la iglesia y los que están fuera, o dentro de la iglesia los que somos más espirituales que otros, o los que tenemos cierto ministerio diferente al de otros, pero ahí hay una división. And it doesn't help that every church creates their own separate building. Y no ayuda que cada iglesia construye su propio edificio y crea sus propias denominaciones. The key to realize is that Christ has made us one and given us peace, and we are all in the same body together. La llave para entender esto es que literalmente, en sentido espiritual, Jesús construyó una sola casa para que todos vivamos juntos allí. And it is only works because Jesus is the cornerstone, it's his temple, and it's the Spirit that is allowing us to be built together. Y eso solamente funciona porque Jesús es la piedra principal del ángulo, Él es el constructor y el Espíritu Santo es quien nos hace morar ahí. We have to let him keep doing that. We have to keep our eyes on him, as I think you discussed earlier. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús, como estábamos hablando en el tema anterior. And when we look at Jesus, his Spirit then is able to work within us to build us together. Y cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, entonces eso habilita al Espíritu Santo para trabajar en nosotros y hacer que crezcamos juntos. So the two things I want us to remember to do is keep our eyes on Jesus. Entonces las dos cosas que quiero que recuerden y que tengan siempre en mente es que Jesús debe ser nuestro centro. And realize that we really are all just one body, despite all the ways we feel like we're still different. Y saber y aceptar que somos un solo cuerpo, una sola iglesia, a pesar de cualquier diferencia que se pueda ver. But realize that we are growing together. Y darnos cuenta que estamos creciendo juntos y que es juntos como crecemos. And realize that it takes time for that to happen. Y darnos cuenta que toma tiempo para que eso suceda. And I'd like to pray. Y quisiera orar. Father, forgive us for reinforcing the divisions we know about and we're a part of. Padre, perdónanos por nosotros reforzar las divisiones que sabemos que hay y que de las cuales somos conscientes. Help us to realize we are all one body. Ayúdanos a darnos cuenta que somos un solo cuerpo. And that we are all part of your temple. Y que todos somos parte de tu templo. And that you would help us to keep our eyes on you and to keep you at the center of that temple. Y ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti y a hacerte a ti el centro de nuestro templo. And we're very grateful that you are growing us and you're building us and you're doing something actively with us. Y estamos tan agradecidos que nos estás dando crecimiento y estás obrando en nosotros y a través de nosotros y nos estás construyendo juntos. Give us patience as we work with each other. Danos paciencia a medida que trabajamos los unos con los otros. And remind us that we will all be one in your kingdom, sharing in your glory. Y recuérdanos que somos uno solo en tu reino y trabajando para tu gloria. Thank you for your love for us, Father. Gracias por tu amor por nosotros, Padre. Amen. Amén. Amén. Wonderful. Thank you, Alberto. Wonderful. Thank you. Such a blessing.